y así sucesivamente, calcular el término del lugar 12 y la suma de los 15 primeros términos. Tenemos esos dos y tenemos las siguientes fórmulas que nos va a permitir resolver este ejercicio. Para hallar la diferencia o la razón, aplicamos la fórmula que nos indica el segundo término menos el primero, y nos va a dar una diferencia de 2. Para calcular cualquier enésimo término, aplicamos la fórmula y tenemos n va a ser 12, va a ser igual al primer término que es 3, más 12 menos 1 por la diferencia que es 2. Y A12 va a ser igual a 3 más, aquí va a salir 11 por 2, 22. Y el 12º término va a ser 25. Ahora, para calcular la suma de los 15 primeros términos, el primer dato que necesitamos es hallar el 15º término. A15 va a ser igual al primer término más 15 menos 1 por la diferencia. A15 va a ser igual 3 más 14 por 2. Y el 15º término va a ser igual a 31. Ahora pasamos a calcular la suma de los 15 primeros términos, que va a ser igual 15 sobre 2, reemplazando la fórmula. El primer término va a ser 3 más el 15º término, que es 31. Y la suma de los 15 primeros términos va a ser 15 medios por 34. Sacamos mitad, nos va a salir 17. 17 por 15 nos va a salir 255. Tenemos el siguiente enunciado. El tercer término de una progresión aritmética es 2. El noveno término es 17. Hallar la diferencia y hallar el término del lugar 15. Para esto vamos a aplicar lo que es la fórmula del enésimo término. Empezamos. Primeramente, lo que necesitamos es hacer los datos que tenemos. Nos indica el tercer término va a ser igual a 2, que es igual al primer término, aplicando la fórmula del enésimo término, más n, que en este momento es 3 menos 1 por la diferencia. Ahora, para hallar el noveno término, nos indica que va a ser 17, va a ser igual al primer término, más el n, en este caso, para este enésimo término, va a ser 9 menos 1 por la diferencia. Vamos a simplificar. Va a quedar 2, va a ser igual al primer término, más 2 de diferencia. 17 igual al primer término, más 8 de diferencia. Multiplicamos por menos 1 el numerador para simplificar. Nos va a quedar menos 2, menos A1, menos 2 de diferencia. Nos queda 17 es igual a A1 más 8D. Simplificamos, nos va a quedar 15, va a ser igual a 6D. De acá tenemos la diferencia, va a ser igual a 15 sextos. Ya tenemos la diferencia. Ahora, esta diferencia podemos sustituir en cualquiera de estos. Vamos a sustituir en el primero, que nos va a dar A1 va a ser igual a 2 menos 2D, despejando. A1 va a ser igual a 2 menos 2 por 15 sextos. Mitad, 3, 1. A1 va a ser igual, bueno, colocamos como un denominador 3, 3 por 2, 6, menos 15. Nos va a quedar, el primer término va a ser menos 9 tercios. A1 va a ser igual a menos 3. Ya tenemos el primer término. Ya hemos hallado la diferencia y nos pide
hallar, bueno, la diferencia podemos simplificar. Si sacamos terceras nos va a salir 2, terceras de 15, 5, nos va a quedar 5 medios. Es más corto. Al hallar el quinceavo término, va a ser A15, va a ser igual a el primer término. Bueno, en este caso ya tenemos el primer término, que va a ser menos 3, más n, que es 15 menos 1 por d, que es 5 medios. Ahora simplificamos, menos 3 más 14 por 5 medios, que va a ser mitad, 7. 7 por 5 va a ser 35. 35 menos 3 nos va a dar 32. Y ese es el quinceavo término. Y con eso cumplimos los requerimientos que nos pide hallar la diferencia y el quinceavo término. Ambos están bien. La diferencia de 15 sextos es igual a 5 medios. Simplemente en uno está sin simplificar y en otro está simplificado. Para el tercer ejercicio nos pide el cuarto término de una progresión aritmética es menos 2 y el undécimo término es 19. Calcular el primer término y la suma de los primeros 17 términos. Entonces tenemos el cuarto término va a ser igual a menos 2. El undécimo término es igual a 19. Y nos indica que calculemos el primer término y la suma de los 17 primeros términos. Tenemos estos datos. Bueno, podemos hallar reemplazando el cuarto término va a ser igual a menos 2, que es igual, aplicando esta pequeña fórmula, tenemos acá, es el primer término más, en la posición que nos encontramos es n, 4 menos 1 por la diferencia. Y nos va a quedar menos 2 es igual a A1 más 3D. Para hallar el onceavo término va a ser igual a 19, que va a ser igual al primer término más el onceavo término menos 1 por la diferencia, que va a ser 19 igual a A1 más 10 de diferencia. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces colocamos menos 2 va a ser igual a A1 más 3D. 19 va a ser igual a A1 más 10D. Vamos a simplificar el numerador. Vamos a multiplicar por menos 1. Nos va a quedar 2 igual a menos A1 menos 3D. 19 va a ser igual a A1 más 10D. Simplificamos y nos va a quedar 21 va a ser igual a 7D. D va a ser igual a 21 entre 7, nos va a quedar 3. De esta manera hemos hallado la diferencia. Bueno, en los casos le consideran como la razón. Ahora, para hallar el primer término, simplemente podemos sustituir en cualquiera de ambos. Vamos a sustituir en el primero, que nos indica, bueno, menos 2 es igual a A1 más 3D. Vamos a sustituir A1 va a ser igual a menos 2, está como más, va a ir como menos 3D. Y reemplazamos. A1 va a ser igual a menos 2 menos 3 por la diferencia, que es 3. El primer término va a ser menos 2 menos 9. Y de esta manera nos queda que el primer término va a ser igual a menos 11. Ya tenemos el primer término. Hemos calculado que es menos 11. Ahora nos pide hallar la suma de los 17 primeros términos. Ahí vamos a aplicar esta fórmula. Suma de los 17 primeros términos va a ser igual. Nos dice que es el 17 medios. Va a ser el primer término, que es menos 11 más AN. AN no tenemos. Entonces tenemos que calcular. AN va a ser en este caso el 17º término, que va a ser igual a A1, que es menos 11 más 17, que es el término menos 1 por 3. A17 va a ser igual a
menos 11 más 16 por 3. Y el 17º término va a ser menos 11 más 48, que es igual a la suma y la diferencia, me va a quedar 37. Más 48 menos 11, me sale 37. Acá reemplazo con 37 y están cumpliendo todas las condiciones. Y simplemente lo que tengo que hacer es hacer la suma y la resta. Me va a quedar 17 medios, menos 11 más 37, me va a quedar 26. Mitad 1, mitad 13. Los 17º término va a ser 17 por 13 es 221. Y ya tenemos el siguiente requerimiento. Nos pide el cuarto ejercicio. En una progresión aritmética que tenemos menos 5, menos 1, 3, 7 y sucesivamente, ¿cuántos términos deben tomarse para la suma? Para que esta suma, ¿cuántos términos será? Tienen que alcanzar a 165. Entonces tenemos que hallar n para esta situación. ¿Cuántos términos serán, ¿no? Bueno, para hallar la diferencia, tomamos los dos términos, que es menos 1 menos 5. Y la diferencia va a ser menos 1 más 5 y es igual a 4. Ya tenemos la diferencia. El primer término va a ser igual a menos 5. Estamos partiendo de esto. Ahora, bueno, vamos a tener que calcular y ver qué estrategias aplicamos, ¿no? Y veamos la primera condición. Para la suma de 17 para la suma con todos estos datos tenemos para una suma que no sabemos qué número es n, va a dar 165. Y en una suma nos indica que n medios va a ser igual al primer término que tenemos, que es menos 5, más el enésimo término, que no sabemos cuál va a ser. Ahora, para leer el enésimo término, simplemente reemplazamos en la fórmula que es a el primer término más n menos 1 por d. Acá lo que vamos a colocar es el enésimo término va a ser menos 5, que es el primer término que tenemos, más n menos 1, la diferencia que va a ser menos 5, no, la diferencia es 4, y de acá tenemos an va a ser igual menos 5 más 4n menos 4. Acá tenemos an y reemplazamos y tenemos Sn va a ser igual a 165 n medios menos 5 más, va a ser menos 5. Bueno, antes de avanzar lo simplificaremos más para que entre an va a ser igual 4n menos 9. Reemplazando nos va a quedar 4n menos 9 y tenemos una igualdad 165 n medios va a ser 9 menos 4n menos 14. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplificar. Podemos hacer desaparecer este 2 con un común denominador que puede ser 165, va a ser igual n medios 2n menos 7. Estamos haciendo el común denominador. En este caso estamos factorizando un factor común que tiene el 2. Simplificamos. Nos va a quedar 2n cuadrado menos 7n. Esta está con más, va a ir otra con menos 165, que va a ser igual a 0.
Ahora acá tenemos que factorizar y lo que podemos hacer es colocamos el 2, 1 y 165. Lo que vamos a hacer es descomponer terceras, 55 quintas, 11, 11, 1. Y tenemos que buscar dos términos que multiplicados nos dé 165 y sumado nos dé 7. Puede ser 3 por 5, 15. 15. Bueno, aquí colocaremos 15 y 11. ¿Por qué? Porque se multiplica 2 por 11 va a ser 22 y 1 por 15 va a salir 15 y tiene que ser multiplicados un más y un menos. Si colocamos menos y más, menos 22 más 15 nos va a dar menos 7 y este menos 7 tiene que ser igual al término del centro y tenemos 2 por este término n más 15 por n menos 11 igual a 0. Y aquí simplificamos. 2n más 15 va a ser igual a 0. Vamos a igualar cada término. N menos 11 igual a 0. N va a ser igual a 11. Y 2n va a ser igual a menos 15. N va a ser igual a menos 15 medios. Si hacemos la mitad, nos va a dar 7.5. Y según la teoría no puede ser. Un n es un número entero y positivo, entonces la respuesta es el 11 y esta no es la respuesta. Veamos qué nos pide, qué requerimiento tiene el número 5. El número 5 nos indica el tercer término de una progresión aritmética es 5 y el noveno término es 23. Si la suma de los primeros n términos es 221, hallar n. Tenemos que hallar el valor de n en este ejercicio. Entonces tenemos como datos, el tercer término es igual a 5, el noveno término es igual a 23 y la suma de los términos es igual a 221. Tenemos que hallar n, que no sabemos cuál es el dato. Bueno, lo que podemos hacer acá es empezar en esta pequeña ecuación del enésimo término para el tercer término que es igual a 5 es igual a el primer término más 3 menos 1 por la diferencia. Y el noveno término que va a ser 23, que es igual al primer término más el noveno término menos 1 por la diferencia. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Colocamos 5 es igual a el primer término más 2d. 23 va a ser igual al primer término más 8 de diferencia. Tenemos que buscar con cuál simplificar. Vamos a multiplicar menos 1 en el numerador y nos va a quedar menos 5 menos a1 menos 2d. Es más fácil multiplicar por menos 1 porque al hacer la suma vamos a trabajar con números positivos y no con números negativos. 23 igual a a1 más 8 de diferencia. El orden no importa, si haces al revés no va a afectar en nada. Bueno, tenemos 25. Bueno, tenemos menos 5 y 23. Nos va a quedar 18. Va a ser igual a 6d. 18 sextos es igual a d. d va a ser igual a 3, la diferencia. Ya tenemos un dato. Reemplazamos en cualquiera de los dos, que hacemos normalmente en el primero. Va a ser 5 es igual al primer término más 2 de diferencia. El primer término va a ser igual a 5 menos 2d. Aquí sustituimos 5 menos 2 por 3. A1 va a ser igual 5 menos 6. A1 es igual a menos 1. El primer término es menos 1. Ahora tenemos que hallar
el término que nos va a dar la suma de 221. Vamos a aplicar para eso esta fórmula, que es la sumatoria. Entonces colocamos 221 va a ser igual a n medios, que es el primer término menos 1, más a enésimo. Nos vamos a necesitar el enésimo término y calculamos a n va a ser igual al primer término más, esta es la fórmula que vamos a aplicar, a n va a ser, el primer término va a ser menos 1 más n, que no sabemos qué dato va a ser, menos 1 por la diferencia, que es 3. Vemos que podemos simplificar, menos 1 más 3n menos 3, a n va a ser igual, sería bueno colocar 3n menos 4, este orden, ya tenemos y podemos sustituir, y lo vamos a sustituir. 221 va a ser igual n medios menos 1 más 3n menos 4. Tenemos 221 es igual a n medios, bueno, menos 5 más 3n. Nos queda de esta manera. Tenemos 221 por, está dividiendo, para multiplicar por 2 va a ser igual a menos 5n, que va a multiplicar a ambos términos, más más 3n al cuadrado. Vamos a ordenar. 3n al cuadrado menos 5n va a ser, está como más, como menos 221 por 2, que va a ser 442. Acá lo mejor que es, bueno, igualado a 0, aplicamos la fórmula A, B, C, va a ser menos 442. Aplicando la fórmula vamos a tener dos resultados. En este momento vamos aplicando. Nos da N1 va a ser igual a menos 11 tercios y N2 nos da igual a 13. No se puede dar con decimales, no es la respuesta, y la respuesta tiene que ser un número entero. Vamos con el 6. El 6 nos pide calcular la suma de todos los enteros pares, desde el menos 66 hasta el 666 inclusive. Este va a ser nuestro último término, este va a ser nuestro primer término. Entonces tenemos primer término menos 66, el enésimo término, que es el último, 666. Ahora tenemos que ver lo que nos pide, ¿no? Nos pide la suma de todos los enteros pares. Hay que hacer una suma de aquellos números que sean enteros y sean pares. Para que un número sea par, tiene que ser D, tiene que estar incrementado en un valor que en este caso es 2. Eso vamos a considerar como la unidad mínima. No tenemos el enésimo término. Entonces vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? Tenemos el enésimo término, que va a ser igual a 666, que es igual al primer término, más n menos 1 y por la diferencia. Vamos a desempezar todos los datos. Tenemos 666 igual a menos 66 más n menos 1. La diferencia en este caso vamos a cambiar y va a ser 2. 666 es igual a menos 66
más 2n menos 2. Y aquí vamos a calcular n. 666 más 66 más 2 va a ser igual a n. Todo esto dividido entre 2. Y nos va a dar como resultado 367, va a ser n. Bueno, teniendo n, nos pide la suma. La suma en 367 va a ser igual a 367 sobre 2. El primer término va a ser menos 66 más 666, que es el enésimo término, y la suma de 367 términos va a ser 367 sobre 2 por 600. Vamos a sacar mitades, 301, y la suma nos va a dar de 367, la multiplicación de 367 por 300 nos da 110.100. Y de esta manera hemos hallado. Veamos el séptimo requerimiento que nos pide el 7. En una progresión aritmética, el tercer término es igual a 4 veces el primero y el sexto término es 17. Escribir la progresión. Entonces, nos indica el tercer término es igual a 4 veces el primer término y el sexto término es igual a 17. Entonces, tenemos estos datos. Entonces, el sexto término es igual a 17, que es igual al primer término, más n, que es en este caso 6 menos 1, por la diferencia. El tercer término va a ser igual a 4 veces el primer término, que es igual al primer término más el tercero menos el primero por la diferencia. Vamos a simplificar y vamos a hacer el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A1 más 5D. Aquí tenemos 4A1 es igual a A1 más 2D. En este caso me va a quedar 17 igual a A1 más 5D. Va a ser 0, va a ser igual. 4 va a ir como negativo, menos 4A1 más A1 me va a quedar menos 3A1 más 2 de diferencia. Vamos a multiplicar con un número para que se simplifique, sea 3. 17 por 3 va a ser 51, que es igual a 3A1 más 15 de diferencia. 0 va a ser igual a menos 3A1 más 2D. Simplificamos, nos va a quedar 51 sobre 17, que es la diferencia. Ahora reemplazaremos en el segundo, que es más fácil. 4A1 es igual al primer término más 2 de diferencia. Tenemos el primer término va a ser igual a A1 más 2D. ...4A1 menos A1 va a ser igual a 2 por 51 sobre 17. 4 menos 1 va a ser 3A1, va a ser igual a 2 por 51 por 17. No voy a simplificar aún. Voy a despejar 2 por 51 sobre 17 por 3. Entonces me va a quedar un valor, ¿no? En este caso me va a quedar A1 va a ser igual a 2. ¿Por qué?
51 entre 17, 17 va a ser 1, me va a quedar 3, 3 con 3 se va a simplificar y me va a quedar solamente 2. Ya hemos hallado el primer término y la diferencia. Ahora tenemos que dar la secuencia. El primer término de una progresión aritmética va a ser 2. El segundo término, si calculamos hacer el primer término, que es 2, más, aplicando la fórmula, 2 menos 1 por la diferencia, que es 51 sobre 17. Y el segundo término va a ser igual a nos va a quedar 2 más 51 sobre 17, que es igual, como el denominador 17, 7 por 2, 34, más 51 va a ser igual a 85 sobre 17, que este es igual a 5. Ya tenemos el segundo. Nos indica que el tercer término es igual a 4 veces el primer término. El tercer término va a ser igual a 4 veces por 2. Y el tercer término va a ser igual a 8. Y tenemos la secuencia. Y vamos a poder hallar de esta manera toda la secuencia. Bueno, pasaremos al siguiente, que es el octavo ejercicio, que nos indica el noveno término de una progresión aritmética es igual a 4 veces el cuarto término y el séptimo término es 7. Calcular el primer término y la suma de los 13 primeros términos. Entonces tenemos el noveno término es igual a 4 veces el cuarto término. El séptimo término es igual a 7. Hallar el primer término, hallar la suma de los 13 primeros términos. Bueno, con estos datos lo que vamos a hacer es el séptimo término es igual a 7, que va a ser igual a el primer término más 7 menos 1 por la diferencia. 7 va a ser igual al primer término más 6 de diferencia. Vamos a tener una primera ecuación, que lo dejaremos. Veamos el noveno término, ¿cómo es en sí? El noveno término es igual a A1 más 9 menos 1 por la diferencia, que va a ser A1 más 8 de diferencia. Acá tenemos otro sistema. Veamos el cuarto término. El cuarto término va a ser igual a, bueno, sabiendo es el A1 más, quitamos un término, 4 va a ser 3 por la diferencia. De esta manera tenemos estos 3. Podemos hacer el siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, este sería 1 y tenemos que hallar, considerando este sistema de ecuaciones, que nos indica A9, que es en este caso A1 más 8D, va a ser igual a 4 veces A4, que es A1 más 3D. Vamos a simplificar, sustituir y vamos a ver qué nos queda. 4A1 más 12D, este es igual a A1 más 8 de diferencia. Mandamos todo a un costado. Podemos hacer que sea positivo porque esto es el mayor. 4A1 más 12 de diferencia menos A1 menos 8 de diferencia. Esto es igual a 0. Vamos a colocar a este lado igual a 0 para tener el mismo orden. Y simplificamos. A1 nos va a quedar 3A1. 12 y 8 nos va a quedar la resta más 4D, que es igual a 0. Este va a ser la ecuación número 2. Estos vamos a tenerlo. 7 va a ser igual a A1 más 6 de diferencia. 0 va a ser igual a 3A1 más 4 de diferencia. Multiplicamos el numerador por menos 3 para simplificar. Nos va a quedar menos 21, va a ser igual a menos 3A1 menos 18 de diferencia. 0 va a ser igual a menos 3A1 más 4D. Acá simplificamos, va a quedar 0. Bueno, no vamos a montar, vamos a simplificar directamente.
nos va a quedar menos 21 va a ser igual a menos 14D. Y de acá vamos a calcular la diferencia, va a ser igual a menos 21 sobre menos 14, simplificando los signos. El 21 sacamos, vamos a sacar séptimas, 2, 3, nos va a quedar 3 medios. Ya tenemos un dato que nos sirve para hallar el A1. Podemos empezar acá. 3A1 va a ser igual a menos 4D, simplificando o despejando. A1 va a ser igual a menos 4 por 3 medios. Simplificamos 2, menos 6. A1 va a ser igual a menos 6 tercios, tercera. A1 va a ser igual a menos 2. Ahora calculamos la suma de los 13 primeros términos. Va a ser igual a 13 medios aplicando la fórmula. El primer término va a ser menos 2 más el 13º término. En este caso tenemos que es, no lo tenemos que hallar. A13 va a ser igual al primer término, que es menos 2 más 13 menos 1, la diferencia va a ser 3 medios. A13 va a ser igual menos 2 más 12 por 3 medios, mitad 1, mitad 6. A13 va a ser igual a menos 2 más 18, multiplicado 6 por 3, 18. A13 me va a quedar como 16. Y sustituimos 16 y el 13º término de la suma me va a quedar que es 13 medios por 14, mitad, y el 13º término me queda que es 13 por 7, 91. Y ya hemos dado cumplimiento a los requerimientos. Pasamos al siguiente, el noveno, que nos indica si la suma de 7 términos de una progresión aritmética es 49, entonces la suma de 7 términos es 49, y la suma de 17 términos es 289. Calcular n términos nos indica. Hay que hallar n. Entonces tenemos lo mismo, la suma de los... bueno, primero hay que hallar para la suma. Cuando calculemos la suma, este es el que nos va a pedir y está en función al enésimo término. Entonces lo que vamos a hacer en este primero, vamos a calcular el séptimo término, que va a ser igual. Vamos a usar más adelante el primer término más 7 menos 1 va a ser 6 de diferencia. El 17º término va a ser igual al primer término más menos un término va a ser 16D. Nos queda de esta manera. Ahora pasamos. Nos indica que la suma de 7 términos va a ser igual a 49. Va a ser igual 7 medios. Todo esto va a ser el primer término más el séptimo término, que vamos a colocar directamente a 1 más 6D. Tendremos acá 1. Ese 17 va a ser igual a 289, que va a ser 17 medios, el primer término más lo que hemos calculado, a 1 más 16D. Ahora vamos a simplificar todo esto y ya vamos a usar. Tenemos 49 igual a 7 medios, 2 a 1 más 6. Se ha hecho la suma. Ahora tenemos 289 va a ser igual a 17 medios, 2 a 1 más 16D, diferencia. Y acá vamos a seguir simplificando y vamos a ver qué podemos simplificar. Podemos simplificar lo siguiente. Si simplificamos 1, podemos simplificar a ese término y a este, y nos va a quedar A1 más 3D. Si aquí simplificamos, nos va a quedar
de esta manera. Y vamos a tener puro, bueno, podemos decir puro numeradores y no denominadores. También, como está multiplicando el 7, puede ir a dividir. Nos va a quedar, bueno, nos queda aquí la parte superior, 49 igual a 7. Vamos a hacer multiplicar, vamos a ganar tiempo. 7a1 más 21d, porque hemos simplificado. Todo lo podemos dividir entre 7. Y al dividir todo entre 7 nos va a quedar 7, va a ser igual a A1, porque está dividido entre 7, entre 7, entre 7. Cuando hay una suma, lo puedes repartir a ambos. A1 más 3D. Esta va a ser una primera ecuación 1. La ecuación 2 nos va a quedar 289, que va a ser igual a 17. 17A1 más 17 por 8. No lo vamos a simplificar, va a ser 17 por 8 de diferencia. ¿Por qué? Vamos a dividir a todo entre 17, es decir, acá va a tener 17, 17, 17, y nos va a quedar 289 entre 17 es igual a 17. Tenemos A1 más este 17 con este se va, nos va a quedar 8D. Y de esta manera tenemos la ecuación número 2. Ahora, entre ambos vamos a juntar. Tenemos 7 es igual a A1 más 3D. 17 va a ser igual a A1 más 8D. Multiplicamos por menos 1. Menos 7 es igual a menos A1 menos 3D. 17 es igual a A1 más 8D. Simplificamos y nos va a quedar 10 es igual a 5 de diferencia. Y aquí sustituyendo 5, 10 quintos es igual a D. Y simplificando quintas, D es igual a 2. Ahora reemplazamos en cualquiera. Puede ser el 7 es igual a A1 más 3D. 7 es igual a A1 más 3 por 2. 7 va a ser igual a A1 más 6. 7 menos 6 es igual a 1. Y A1 nos queda como 1. Bueno, hasta aquí hemos hallado y nos pide hallar n. Hemos hallado, en este caso, todavía no hemos hallado n. Entonces, para hallar n, vamos a hacer la suma de cualquier término, va a ser igual a n medios. El primer término va a ser 1 más el enésimo término. El enésimo término, la fórmula nos indica que el enésimo término va a ser igual a el primer término, ¿no? Aplicando la fórmula, más n menos 1 por d. Hemos hallado que es 2. A n va a ser igual a 1 más 2n menos 2. A n va a ser igual a 2n menos 1. Y esto reemplazamos donde veamos a n, que va a ser en este caso 2n menos 1. Y ese n va a ser igual a n medios. Se va a simplificar y nos va a quedar 2n. Simplificamos y nos va a quedar la suma de los enésimos términos es n por n, n cuadrado. Y hemos alcanzado el requerimiento.